Bueno, pues gracias por la presentación, gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí. Voy a tratar de hacerlo como más rapidito para que nos podamos ir todos a cenar o a descansar a casita. Bueno, entonces, la imagen molecular, como ya hemos ido viendo en el transcurso de todas las ponencias, pues tiene un tremendo poder. Vamos a poder evaluar muchas de las vías de señalización intracelulares. El caballo de batalla es la FDG, sin embargo, no es útil para todas las patologías y tampoco para evaluar la respuesta a algunos tratamientos, como es el cáncer de próstata, tumores neuroendocrinos y el cáncer de tiroides. Y vamos a ver algunos ejemplos. En el cáncer de próstata, hace algunos años se utilizaba mucho el gamagrama óseo. Ahora lo que se hace es un PET-CT óseo con fluoruro de sodio. Este es el mismo paciente y donde podemos ver que se ven algunas lesiones ahí óseas, pero que al realizar el fluoruro de sodio vemos que hay una cantidad increíble de lesiones no vistas. Casi el 40% de las lesiones se están omitiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no hay que hacer gamagramas óseos, ya hay que hacer PETs óseos. Claro, el costo también tiene mucho que ver, sin embargo ya hay una diferencia de 1,000–1,500 pesos entre uno y otro y la diferencia que da pues es muchísima. Para los pacientes con cáncer de próstata tenemos un radiofármaco que bueno, cuando salió esto fue un boom, el acetato marcado con carbono 11, donde podemos valorar tejidos blandos, pero también de manera muy importante estructuras óseas. Después vino la colina, también marcada con carbono 11 o flor 18, donde podemos evaluar pues tejidos blandos como la próstata en este caso y una lesión, miren aquí, pequeñita, lítica en el ilíaco, que si hubiéramos hecho un gamagrama óseo esta lesión no hubiera aparecido. Entonces, bueno, brincamos de acetato y a colina. Algunos médicos siguen insistiendo en solicitar para pacientes con cáncer de próstata 18 FDG y aunque a veces nos puede dar información, realmente no es el estudio de elección. Este pacientito le hicieron este estudio y se reportó que tenía metástasis óseas a este nivel. Es el mismo paciente con un PET-CT con fluoruro de sodio y vean cuántas lesiones no estamos viendo. Y eso solamente en hueso, no estamos valorando estructuras de tejidos blandos. Este es un estudio, este es el mismo paciente, estos dos, este es un estudio con FDG, donde se reportó que había algunos ganglios por aquí, que había unas lesiones aquí líticas y blásticas, pero vean la captación aquí, o sea, por un pelito de rana damos el estudio normal y el mismo paciente con PSMA, que es el antígeno prostático marcado, vean la cantidad de lesiones que estamos omitiendo. Entonces sí es importante que seamos muy selectivos al momento de solicitar el estudio, o sea, hacer un PET-CT no quiere decir, pues todos son iguales. Hay muchos radiofármacos, lo entendemos, hay una lista interminable, pero yo creo que pues si trabajamos de la mano va a resultar en beneficio del paciente, ¿no? Échenos una llamadita, oye, mi paciente tiene esto, tiene aquello, o en su receta, porque hay veces que nos mandan una recetita que dice, hágale un PET-CT. Y el paciente no sabe ni qué tiene, ni qué le hicieron. Entonces yo creo que sí es básica la comunicación de ustedes clínicos con nosotros de imagen. Las diferencias entre los radiofármacos. Esto es con un antígeno prostático de 0.2 y cuando es mayor a 3. Si ustedes ven los diferentes radiofármacos, acetato, colina y PSMA, cuando tenemos niveles muy bajitos de PSMA, este solamente llega a detectar 29% de las lesiones, mientras el PSMA con punto 2 ya está detectando casi el 60%. Entonces, sí va a depender también de cuánto antígeno prostático tenga su paciente y si no, pues de plano irse con PSMA, que es el que está resultando ser ahorita más sensible y más específico de los tres. Y me da mucha sensibilidad en lesiones óseas, por lo tanto ya no es necesario hacer ni gamagrama óseo ni fluoruro de sodio. En los tumores neuroendocrinos, que es otra patología donde el FDG no es de mucha utilidad, se está viendo que al usar
dotatate, dotatoco, dotano, que es el mismo octreótido que se sugiere en las guías, estamos viendo un 40.9 de cambio en el tratamiento y la sobrevida también cambia cuando se detecta metástasis óseas al compararlo con metástasis de tejidos blandos. Aquí un ejemplo. Las guías de la NCCN todavía hasta 2016 siguen indicando hacer octroscan en los pacientes con tumores neuroendocrinos. Sin embargo, las guías europeas llevan aproximadamente, pues, ¿qué será? Unos 4 años que ya no utilizan el octroscan. Esto es el mismo paciente y vean cómo, pues sí, obviamente la lesión hepática es muy evidente, pero el resto de las lesiones aquí como que tengo que estar ahí adivinando a ver si es o no es, y vean cómo son muy evidentes cuando se hacen con PET-CT. Entonces, el mismo octreótido, lo que cambia es el equipo, más sensibilidad y más especificidad. Este es otro PET-CT en otro paciente donde estamos viendo el sitio primario, las metástasis, pero muy importante las lesiones óseas, que son pequeñitas, que no son detectables por tomografía, y entonces eso cambia la sobrevida de mi paciente. Otra patología donde no está indicado el FDG de primera instancia es en el cáncer papilar y folicular de tiroides. Lo que está indicado hasta ahorita es el yodo 131. Lo mismo, el mismo paciente, esto es un estudio de medicina nuclear convencional y este es un estudio de PET-CT con yodo 124 que esperamos ya en unos 6 meses tenerlo. Entonces, aunque sí vemos muchas lesiones en el gamagrama con yodo 131, pues detectamos muchísimas más lesiones con el yodo 124. Entonces, la medicina nuclear convencional está tendiendo a desaparecer, nos estamos mudando a otro estudio de medicina nuclear más sensible y específico, que es el PET-CT. Y bueno, ¿qué hay de nuevo? Pues está utilizando en las guías de la NCCN, el PET-CT no está recomendado, está como sugerido, así como de último nivel, hacer un PET-CT de cuerpo completo, y PET de mama de alta resolución ni siquiera está mencionado. Entonces, bueno, estamos viendo que ahorita en el Journal de Medicina Nuclear salió todo un volumen dedicado solamente a cáncer de mama, en donde se están pues recopilando información y diciendo, ok, la lesión primaria, pues eso la podemos ver con mastografía, con ultrasonido, pero hubiéramos omitido, por ejemplo, estos ganglios de la cadena mamaria interna que pues son difíciles de evaluar por otros métodos. En este artículo se dice que va a reemplazar el gamagrama óseo, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis en la evaluación de los pacientes de cáncer de mama y que tiene un importante papel en la reestadificación de los pacientes. Aquí también, ojo, tuvimos hace poquito un caso de una paciente con cáncer de mama que no captaba mucho el FDG y que por resonancia aparecían unas lesiones metastásicas. Entonces, los subtipos histológicos como el lobulillar invasivo tienden a captar menos FDG en un bajo porcentaje, pero lo llegan a presentar, mientras que las pacientes con un CA de mama ductal invasivo, todas las lesiones van a captar FDG. Entonces, también para nosotros es importante saber qué tipo de histología está presentando la paciente. Aquí algunas imágenes con subtipo lobulillar invasivo, estos ganglios están positivos, esta lesión de aquí está positiva, sin embargo, esta lesión aquí, que se ve blástica por tomografía y que no captaba FDG, esta fue biopsiada y resultó ser positivo para metástasis óseas. Y en cambio, los pacientes ductales invasivos, lesiones que incluso no son tan evidentes en tomografía, van a presentar alta captación de FDG. Aquí está la tomo, aquí está la captación con FDG. Y las lesiones que no captan FDG, esta por ejemplo fue biopsiada y no fue metástasis. También ahora ya se está marcando el HER2 con nanocuerpos. En este trabajo se hicieron a 20 pacientes donde la lesión primaria resultó ser heterogénea, pero todas las metástasis óseas captaron el HER. Aquí está metástasis en mediastino, metástasis a hueso, y vean cómo fue un poco heterogéneo la captación. Obviamente, esta lesión con un PET de mama de alta resolución se hubiera visto preciosa. Aquí el problema es la resolución del equipo PET-CT, que esta lesión era muy pequeñita, pero seguramente si lo hubiéramos pasado, si hubiera llegado a CT escáner esta paciente, lo hubiéramos pasado a hacerle PET de mama y hubiera quedado súper bien. Bueno,
Otro de los radiofármacos que estamos ya utilizando es la fluorotimidina, que me está evaluando la vía del DNA. Este se puede utilizar para evaluar gliomas, para evaluar cáncer de mama, cáncer de pulmón, linfomas, y aquí tenemos un ejemplo. Esta paciente que presentaba una tumoración aquí, se le da tratamientos. Este es el estudio basal con fluorotimidina, y después de los 8 días, pese a que, por ejemplo, la lesión se sigue viendo por tomografía, vemos que ya no existe captación del radiofármaco. Aquí tenemos otro tumor y a los 8 días persiste. Esto quiere decir que el tratamiento no está resultando efectivo y que hay que hacer cambio del tratamiento. Con PET de mama, una lesión, estudio basal, y al día 7 esta lesión ya no capta el radiofármaco, aunque se vea por mastografía, ultrasonido o tomografía, esta paciente va a responder adecuadamente al tratamiento. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, evaluar la apoptosis por medio de la anexina 5, y también ya se están marcando las caspasas, que es un pasito antes de la apoptosis para los pacientes de cáncer de mama. También tenemos fluoroestradiol, que básicamente cuando uno hace la biopsia de mama o hace la cirugía, bueno, se va al patólogo y se hacen los estudios de inmunohistoquímica, y ahí sale si tiene o no receptores de estrógenos y demás. Entonces uno diría, bueno, ¿y entonces para qué hacerle un estudio con fluoroestradiol? Esto es para valorar las metástasis, porque un tumor primario puede ser positivo para receptores de estrógeno, pero no así las metástasis. Entonces, si una paciente presenta metástasis, podemos hacer el estudio con fluoroestradiol y ver que si le damos tamoxifeno, esta paciente va a responder adecuadamente. Como les comentaba, el PET de mama de alta resolución, que ya tuvimos unas charlas muy, muy buenas sobre esto, donde la lesión primaria era esta, y esta estaba sospechosa, está positiva. Sin embargo, vimos 2 lesiones en la mama contralateral que no se habían sospechado. También algo de PET-CT y PET resonancia magnética. En este trabajo se evaluó el cáncer de pulmón. Para tumores de cabeza y cuello yo creo que tiene muchas ventajas, a lo mejor para tumores cerebrales, pero en cáncer de pulmón no está no está aportando más información de la que está proporcionando el PET-CT. Para evaluar el T, la N y la M no hubo diferencias significativas. Entonces, vean aquí el estudio de PET resonancia, el PET-CT, el mismo paciente, donde pues básicamente, aunque las estructuras se ven un poquito mejor, por ejemplo en el hígado, no está aportando información adicional. En la evaluación del nódulo pulmonar, el PET-CT identificó en estos 51 pacientes oncológicos 134 nódulos versus PET-resonancia 92. Y aquí hay algunos ejemplos. Este nodulito pulmonar aquí de PET-CT no se observa en la resonancia, y aunque no capta por el tamaño de la lesión, es importante que por lo menos por la tomografía se esté detectando este nódulo y se le puede dar seguimiento. Otro caso de otra paciente donde por PET-CT se ve el nódulo pulmonar y PET-resonancia no se ve nada. En este otro estudio donde se está evaluando PET-CT versus PET-resonancia en pacientes con cáncer de mama y cáncer de próstata, entonces se vio aquí que el PET-CT con 18 FDG, por lo menos para cáncer de mama, está dando prácticamente la misma información que el PET-resonancia magnética. Para lesiones óseas, el PET-CT con fluoruro de sodio da más información que la resonancia, y bueno, el gamagrama óseo pues se queda en la calle. O sea, el gamagrama óseo ya es un estudio que no vamos a utilizar a partir de esta plática. Se pueden hacer estudios de otros radiofármacos de PET-CT con PET-resonancia. Este es un DOTATOC para tumores neuroendocrinos, en donde, bueno, estamos viendo que la misma información que está aportando el PET se está viendo tanto en PET-CT como en PET-resonancia, sin encontrar información adicional. Podemos ver también el PSMA para cáncer de próstata con PET-resonancia magnética. Y
estudio de fluoruro de sodio de PET-CT versus PET-resonancia magnética, y tampoco nos aporta información adicional. O sea, con haber hecho solamente el PET-CT, habíamos visto esta misma lesión. ¿Qué otras cosas nuevas podemos marcar? Ya se está utilizando las integrinas, que el radiofármaco se llama RGD, para cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de riñón y cáncer de pulmón. Este es un ejemplo de cáncer de riñón, donde estamos viendo captación del RGD en la lesión primaria. También lo podemos utilizar en el cáncer de tiroides. Este es un estudio de rastreo con yodo 131, el estudio con RGD, donde estamos viendo que están captando más lesiones de las que se veían. Aquí solo vemos puntitos volando ahí en el espacio, y estamos viendo las lesiones pulmonares que no eran evidentes en el otro estudio. También podemos usar la bombecina, se marca con flúor 18 para cáncer de próstata y cáncer de mama. Este es un estudio comparativo de bombecina con colina en cáncer de próstata, donde vemos que aquí el estudio estaba negativo y en el estudio con bombecina estamos viendo un ganglio positivo. Entonces, tendremos que ir avanzando en cada vez hacernos más, pues no sé, buscar cuánto antígeno prostático tiene el paciente y hacer un tipo de selección más específico para que le sea de utilidad al paciente. Guía para la biopsia, ya lo han comentado en otras pláticas. Es importante el PET-CT porque miren, aquí hicieron la guía para la biopsia, lo biopsiaron en el centro del nódulo y adivinen qué se reportó por patología: células inflamatorias, necrosis, cero tumor. Y si vemos el estudio de PET-CT, la captación solamente estaba en la periferia y no en el centro. Entonces aquí se debe haber hecho la biopsia pues de las zonas captantes. Cuando es un nódulo como este, pues ahí sí no hay problema, en cualquier parte podemos biopsiar. Tratamiento. Ahorita, si ustedes revisan la bibliografía, básicamente en Europa están utilizando mucho el tratamiento, los radiofármacos para tratamiento. Por ejemplo, en el caso de la terapia del mieloma múltiple, están utilizando una cosa que se llama Pentisater. Hacen el estudio con FDG y todas estas zonas de captación en huesito. Después de 14 días del tratamiento de este Pentisater con el lutecio 177, vean cómo se negativiza el estudio. Eso quiere decir que las lesiones óseas están respondiendo. Tumores neuroendocrinos se pueden hacer con Itrio 90 o con lutecio 177 con espectaculares resultados, más con lutecio, y esto también tiene que ver con la vida media. Este tiene una vida media de 6 días y esta es de 2.5 días. Entonces, pero están respondiendo muy bien los pacientes. También el PSMA, el que apenas estamos empezando a usar aquí en México para diagnóstico, por ejemplo, en Alemania ya se está utilizando para tratamiento. Esto es un paciente, esto es fisiológico, pero todos estos son lesiones metastásicas, todo esto. Y vean, después de 3 meses de haberles dado el tratamiento con lutecio 177 de este PSMA, y vemos que muchos de los ganglios están respondiendo. Todavía queda la lesión hepática, pero pues les está yendo muy bien a los pacientes. También tenemos el rituximab marcado con lutecio 177 para el linfoma CD20 positivo. Este es el estudio basal con FDG y este es el estudio post-tratamiento. También podemos, en el cáncer de próstata, que por ejemplo tenemos el dasatinib, que no había, como el FDG no sirve mucho para estos pacientes. Y por ejemplo, el antígeno prostático tampoco es un marcador que nos dé mucha referencia. Por ejemplo, el estudio basal tiene un PSA de 316 y después del tratamiento 712. Cualquiera podrá decir, no está funcionando el tratamiento, el PSA se está elevando. Sin embargo, vean este PET óseo con fluoruro de sodio con muchísimas metástasis óseas, y vemos cómo, pese a que esto se está aumentando, las lesiones óseas están respondiendo. También tenemos el tratamiento para cáncer de próstata con el radio 223. Este es un estudio basal, esto es un paciente también de nosotros que tiene unas lesiones óseas, y después de 6 dosis de radio 223 vemos que la lesión casi desapareció y esta se disminuyó importantemente. Lo que sí es
Algo que comentar es que el dolor óseo a partir de la primera dosis disminuye de un 60 a un 80%. Pacientes que llegan en silla de ruedas a la siguiente dosis llegan caminando. Entonces yo creo que la calidad de vida del paciente se mejora mucho con este tipo de tratamientos. Conclusiones, bueno, pues la imagen molecular está evolucionando muy rápidamente, la FDG no es útil en todos los casos y bueno, estamos esperando los nuevos tratamientos con radionúclidos. Algunos pacientes ya se han empezado a hacer en el INCAN, sin embargo yo creo que todavía estamos lejos de que esto se haga pues para todos los pacientes tratar con radionúclidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un pequeño presente. Y tengo el honor de agradecerles a todos ustedes a nombre del Grupo CT Scanner por su presencia, esperando que se hayan logrado sus expectativas con estas jornadas y no nos queda más que dar por terminada la segunda jornada académica del Grupo CT Scanner. Muchas gracias.